buenas tardes, querida audiencia. Yo soy Carol Orozco. Bienvenidos a una emisión más de Platicando con TVA, por supuesto, por AzTeleTV. Y bueno, a nombre de Alfredo Trujillo estamos muy contentos y contentas de que estén sintonizándonos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante porque es un tema poco conocido y divulgado, pero que también poco a poco está siendo muy investigado por muchas personas y cada vez pues va a ser más necesario que sepamos. Vamos a hablar del transhumanismo y de la revolución científica. Para ello contamos aquí en el estudio con un experto, o si no un experto, un conocedor, porque cuando yo estaba aquí en el programa me decían, no me digas experto, dime conocedor, porque en realidad soy un conocedor del tema. Y bueno, él es Alejandro Patiño, Alejandro Toledo Patiño. Él es un investigador de la UAM Iztapalapa y yo estoy realmente muy contenta de que este gran conocedor pues nos hable de este tema que de repente para nosotros pues es muy poco conocido y no sabemos qué es. De repente oímos hablar de la nanotecnología y como que no tenemos claros los conceptos. Entonces, muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carol, con mucho gusto estar aquí contigo y con ustedes en tu programa. Bienvenido, por supuesto, a AzTeleTV y Platicando con TVA, pues te da la bienvenida y aquí es tu casa. Muy amable, gracias. A mí me gustaría, Alejandro, que empezáramos un poquito con este tema. Ya le dijimos ahorita a nuestra audiencia que vamos a hablar acerca de la revolución científica y lo que es el transhumanismo. Ajá. Pero para empezar a hablar de esto, a mí me encantaría que nos contaras cómo ha sido tu trayectoria para que tú llegaras a ser un conocedor de este tema. Porque te confieso que no es un tema como que de repente sea tan común que alguien quisiera adentrarse. Entonces a mí me llama mucho la atención, ¿por qué ese tema? Ok. Inicialmente el tema me llamó la atención porque soy lector de ciencia ficción. Ajá. Me gusta la ciencia ficción y en algunas novelas de ciencia ficción comencé a escuchar de algo que se llamaba nanotecnología. Me llamó la atención y de repente me di cuenta que no era un tema de ciencia ficción, sino que era un tema actual, que la nanotecnología no era algo que iba a existir en el futuro o que se previera que iba a irrumpir en los próximos años, sino que ya desde principios de este siglo ya estaba presente la tecnología con nosotros. Claro. Y eso me sorprendió, lo debo confesar, me sorprendió. De ahí fue que me empecé a interesar por el tema de la nanotecnología, pero ya no solamente como parte de literatura de ciencia ficción, sino como que algo que estaba ocurriendo en la actualidad. De ahí fue que entré al tema ya no solamente de la nanotecnología, sino al tema de la revolución científica que está ocurriendo en las últimas décadas en el mundo, de la cual una parte es la nanotecnología, solo una parte. Y lo que se me hizo además más interesante, yo soy economista, politólogo y sociólogo, las implicaciones sociales de estos procesos, de estos fenómenos científicos y técnicos. Y entonces me di cuenta que existía toda una discusión a nivel ya filosófico sobre las implicaciones que tendría esta revolución científica en la vida social, en la vida política, en la vida religiosa, en las expectativas de vida de la gente. Pues está con nosotros constantemente, no es algo ajeno. No es algo ajeno. Si bien no somos muy conscientes todavía de que está con nosotros toda esta revolución científica, de hecho ya la estamos viviendo. Vamos a luego hablar sobre esto con más detalle. Y lo interesante, lo que a mí más me llamó la atención de todo esto es el debate filosófico, que aquí sí hay que reconocerlo, en el caso de México y de los países de América Latina no es un debate que esté presente, está presente más bien en los países del primer mundo, que justamente son los que tienen más avanzado esta revolución científica con todas sus implicaciones en las condiciones de vida de la gente, ¿no? Entonces, digamos que por ahí fue que mi interés inicial sobre estos temas. Entonces, fíjate qué curioso, o sea, tú en realidad estabas viendo algo de ciencia ficción y de ahí saltaste a este tema que ahora nos vas a platicar de la revolución científica. Ajá. Ahora,
¿En qué consiste entonces la revolución científica? ¿Qué es? ¿Hay como ramas? ¿Cómo la podríamos explicar para que toda nuestra audiencia pudiera entender? De repente son temas como muy técnicos, claro, que a las personas que digamos que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Entonces, en lenguaje muy ciudadano, ¿en qué consistiría la revolución científica? Okay. Tiene aproximadamente 2 décadas que ha habido grandes avances en 4 grandes campos del conocimiento científico y técnico, o en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El primero de ellos sería el de la nanotecnología. Okay. ¿Qué es la nanotecnología? Imagínate un metro, lo divides en 100, te queda 1 centímetro. Lo divides en 1000, te queda 1 milímetro. ¿Sí? Sí. Si a ese milímetro además lo divides en 1.000.000 de veces, tienes un nanómetro. ¿Sí? Okay. O sea, el nanómetro es la 1.000.000.000ésima parte de 1 metro. Okay. ¿Sí? Bueno, pues es un mundo invisible, sí, claro, que solamente puede ser observado a través de microscopios de fuerza atómica. O sea, para nosotros totalmente imperceptible. Imperceptible, no lo vemos, el tamaño no lo vemos. El cabello de una mujer, que es más delgado que el cabello de un hombre, tiene muchos cientos de nanómetros de grosor. ¿Sí? Entonces un nanómetro no se ve. Claro. Pero es algo que está muy avanzado. En realidad no lo vemos, pero está presente. Si la cámara pudiera enfocar, o la cámara enfoca a nuestras computadoras, a nuestros relojes, a nuestros teléfonos celulares, pues resulta ser que ellos tienen componentes de tamaño nanotecnológico. ¿Sí? Los procesadores cada vez son más pequeños. Ha habido una miniaturización de toda la electrónica hasta llevarla a una escala nanométrica. Claro, y ahorita, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, se me viene a la mente el tema de las computadoras, ¿no? Las laptops, antes eran gigantes y cada vez tenemos laptops o netbooks que son hasta de 10 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos esa tendencia a ir reduciendo. A una reducción. De hecho, es uno de los campos, la nanotecnología, donde se va de lo grande a lo pequeño, se va reduciendo la materia. ¿Sí? Ese es un ámbito nada más de la nanotecnología, y vamos a decir que es el ámbito sencillo, es el ámbito fácil. Reducir las cosas a esa dimensión es fácil, porque lo difícil de la nanotecnología es crear la materia, no reducir la materia, sino crear nueva materia. Sí, porque la reducción, claro, hasta por su puro nombre, reducir algo todavía es muchísimo más fácil a inventar o crear algo. Crear materia. Lo que se plantea la nanotecnología es la creación de materia. ¿Sí? En ese sentido, la nanotecnología está rivalizando con la naturaleza, porque no solamente la transformaríamos, crearíamos nueva materia. Lo que hace la nanotecnología es modifica los átomos. Sí, interesante. Y puede transportar un átomo que está aquí, entre comillas, lo transporta con un microscopio de fuerza atómica, lo transporta acá. Y a ese átomo de determinado elemento químico le puede agregar otro átomo de otro elemento químico. ¿Sí? Y entonces la gran pretensión de la nanotecnología es crear materia, ¿sí? Nueva materia. ¿Sí? Uno podría decir, la materia no se crea ni se destruye, claro, pero sí se puede crear. Y entonces eso es lo que está involucrado la nanotecnología. Ese es un campo solamente. Fíjate, uno que tiene infinidad de implicaciones y de usos en la vida práctica. El otro campo importante, y hemos oído, creo que es el que más se ha escuchado hablar en las últimas décadas, es el de la biotecnología. Ahí pues también tenemos grandes avances en las últimas décadas. Se ha logrado decodificar el genoma humano, la secuencia genética que tenemos en nuestros organismos y que determina toda nuestra configuración y la configuración de nuestros descendientes. Oye, incluso hay como películas que tocan un poquito este tema. No sé si tenga que ver, yo me recuerdo que hace varios años vi esta película de Gattaca, me parece que se llamaba. Sí, Gattaca. Y que justo habla de eso, ¿no? Que tú podías elegir, cómo, por ejemplo, cómo querían que nacieras tus hijos, ¿no? Ese es uno, y entonces ahí ellos ponen la competencia. Si no tienes esas cualidades y no tienes unos genes de alta calidad, entonces, pues bueno, eras como rechazado, pasas ¿no? a ser te de segundo desplazaban, orden.
Exactamente. Entonces tiene que ver un poquito también con eso. En la película estaría planteado uno de los problemas, de las consecuencias que traería o de las implicaciones que traería la biotecnología. Y son muchas, pero bueno, ese es otro campo entonces, el de la biotecnología, donde ha habido grandes avances. Claro. ¿Sí? Luego podemos hablar más en detalle al respecto, pero por ejemplo, se plantea ya que si en tu familia existe que tu abuelito, tu papá, tus tíos, tus tías, tu primo han muerto de cáncer o padecen cáncer, pues quiere decir que en tu familia, en tu código genético, traes eso, claro. traes la enfermedad del cáncer o la propensión a que genética claro. a que desarrolles bajo ciertas condiciones el cáncer, porque no es algo determinista. Sí, claro. Lo que se está planteando es que vas a poder ya no solamente escoger el color de los ojos de tus hijos o el color del cabello de tus descendientes. O sea, que no traigan enfermedades. Sí, sino que vas a poder programar genéticamente tu descendencia. Fíjate. A eso se llama una evolución, pero ya bajo diseño. ¿Sí? Quiero que mis descendientes ya no porten la condición genética que a mis antepasados les ha provocado cáncer, o les ha provocado lupus, o les ha provocado diabetes, por ejemplo, lo que sea, diabetes. ¿Sí? Entonces, hacia allá va ese fenómeno. Lo podemos ver incluso en términos individuales, o lo podemos ver en términos sociales. Por ejemplo, una que me gusta citar a mí. ¿Por qué los mexicanos, o buena parte de los mexicanos, cuando empezamos a comer más carne, más leche, o migramos a los Estados Unidos, nos ponemos pero bastante gorditos? Pues porque tenemos una condición genética en nuestra raíz indígena que hace que ciertos alimentos nos engorden mucho. Somos propensos a eso. Y es una cuestión genética, y eso es propenso a la obesidad y a la diabetes. Pues en el futuro se va a poder cambiar. ¿Sí? Vas a poder diseñar genéticamente para que los descendientes que tengan cierta sangre indígena, cierta herencia indígena, puedan transformar eso que con la alimentación del mundo moderno, que por cierto no es muy sana en muchos aspectos, hace que la gente engorde mucho y se ponga diabética. Lo vas a poder evitar. Claro. Ahora, me surge ahorita la duda que dices, digo, ya lo platicaremos a fondo, pero ahorita de lo que tú me comentas de esta rama de la revolución científica, entonces, por ejemplo, las personas que creen en alguna religión y que de repente dicen, no, es por un ser divino, es por un creador el que se me da esa enfermedad, pues con estos estudios que ustedes están haciendo, digamos que se refuta totalmente de que no, o sea, digo, a lo mejor podrás creer tú en algo superior, sin embargo, científicamente está comprobado que ya vas a poder eliminar, digamos, que esas enfermedades, esos defectos que pudieras tener tú en los genes, y que entonces estás jugando un poquito como el tema de un creador, ¿no? De hecho, desde la nanotecnología, desde el momento que dices que la nanotecnología, crear materia, te estás colocando a nivel o de la naturaleza, si eres ateo, o de Dios si eres creyente, ¿no? Qué interesante. Y lo cual implica responsabilidades. Ese es el gran debate filosófico. Claro, ¿sí? porque imagínate, si no tuvieras una conciencia social, puedes utilizar estas herramientas para algo sumamente perverso. Esa es justamente la discusión, ¿sí? Y ahí hay varias posturas. Hay la postura optimista, que dice, pues con la ciencia y la tecnología se acerca un mundo feliz, ¿no? Sin enfermedades, todo bien, superando todas las limitaciones del ser humano, y hay quienes dicen que no, que al contrario, que esos cambios tecnológicos, dada la naturaleza del ser humano, dada como es el Homo sapiens, no necesariamente van a tener resultados positivos. Es toda una discusión. Claro. Y ese es justamente y además muy compleja, el debate, ¿no? Claro. Ahora, esa es la segunda. ¿Qué otra tenemos? La tercera es, creo que la más conocida de todos, la revolución informática. Ok, claro. Una revolución que ha alterado nuestras condiciones de vida radicalmente, aunque no seamos muy conscientes de ello, pero el hecho de tener la computadora, de traer el reloj, el teléfono celular, nos ha cambiado la vida. Sí, no, totalmente. De aquí puedo estudiar, jugar ajedrez con un amigo a distancia, ya leer un libro, mandar correos electrónicos, escribirme con mi hijo que está en Europa, todo. Todo, claro. Puedo tomar fotos, chatear, puedo hacer todo.
¿sí? Sí, Y claro. puedo hacer desde cosas muy positivas, leer un libro, hasta lo que le llaman la Internet negra o la Internet sombra, no recuerdo bien, que es todo el bajo mundo del Internet, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo una tecnología te puede dar para cosas muy positivas, Claro. o te puede dar para cosas Sí, una muy herramienta, negativas, claro, muy ¿no? buena si la quieres utilizar con esos elementos que dices positivos, así como cosas terribles, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias, por ejemplo, se ha descubierto que a través de esta herramienta de la tecnología del Internet están temas del trata de personas, de explotación infantil, ¿no? De prostitución, es decir, como esto, Exacto. narcotráfico, o sea, cosas que le hacen daño a la humanidad. Claro. Ok. Aquí una de las cosas que creo que habría que tener en cuenta es que la ciencia y la tecnología no son buenas ni malas de por sí. Ok. Depende del uso que les des, ¿sí? Y así como en un puesto de periódicos de la esquina puedes encontrar desde libros hasta revistas pornográficas, Claro. lo mismo puedes encontrar en Internet, ¿no? Sí, así es. Desde obras de arte y visitar un museo virtualmente hasta meterte en los bajos mundos, ¿no? Que eso entonces sería algo positivo de decir, o algo que hay que aclarar, es decir, la tecnología por sí misma no es ni buena ni mala, es una herramienta y ya el ser humano decide si lo utiliza para cosas positivas o para cosas negativas. Exacto. Un ejemplo. Cuando la mujer está embarazada y quiere saber si va a ser niño o va a ser niña. Va a una clínica, le hacen, no recuerdo ahorita la palabra, El ultrasonido. un ultrasonido para saber cómo está el bebé y para ver si va a ser hombre o va a ser mujer. Sí. En nuestras sociedades probablemente si es hombre, pues entonces la familia se prepara y hace las chambritas de color azul. Ah, claro. El cuarto lo arregla con motivos de hombre. Si va a ser mujer, pues hace las chambritas color rosita. ¿Sí? Eso en nuestras sociedades. Pero si nos hubiéramos ido a China hace 10 años, esa misma tecnología lo que hacía es que los padres dijeran, es niña, que no nazca. Que no nazca, claro. Porque solamente tenemos derecho a un hijo y queremos que el hijo sea varón. Fíjate qué Y interesante. entonces provocaban la muerte de la hija, ¿no? Entonces, Alejandro, la misma tecnología se Claro. utiliza de manera muy distinta, manera muy distinta. dependiendo de la sociedad. Oye, se nos está yendo muy rápido el tiempo, si te parece vamos a un corte comercial. Perfecto. Amigas y amigos, no se vayan, estamos aquí en Platicando con TV Ya. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TVIA, con nuestro querido Alejandro Toledo, hablando acerca de la revolución científica y el transhumanismo. Y en el corte pasado, Alejandro, tú nos decías, bueno, a ver, esta revolución científica consta, digamos que de 4 partes o 4 ramas, ¿no? Ya nos habías hablado de la nanotecnología, ya nos habías hablado de la biotecnología, nos hablaste de la revolución tecnológica, y bueno, se nos vino el corte comercial. Entonces, ¿cuál es la que sigue? El cuarto ámbito de la actual revolución científico-técnica son las ciencias del cerebro, ¿no? Las ciencias cognitivas. Y también ahí ha habido grandes avances. En las últimas 2 décadas, el conocimiento del cerebro y de la mente ha crecido, ha sido mucho mayor que lo que había sido en toda la historia de la humanidad. Claro. Actualmente se conoce ya mejor las funciones de ciertas partes del cerebro, se conoce mejor el funcionamiento de las sinapsis, de los axones, de los neurotransmisores. Incluso se habla de una revolución neurotransmisora, justamente de cómo los elementos químicos que tenemos en nuestro cerebro, esos son los neurotransmisores, sustancias químicas, condicionan nuestro comportamiento, que si la serotonina, que si la dopamina, que estamos más deprimidos o estamos contentos, pues tiene que ver con esa química cerebral, ¿no? Entonces, los químicos que tenemos en el cerebro son los que nos hacen actuar, sí, son los de determinada manera. Exacto, porque son los que permiten las conexiones entre las neuronas, lo que se llama la sinapsis, ¿no? La conexión sináptica. Eso hacen los neurotransmisores. Bueno, se ha descubierto eso, se ha descubierto las principales zonas donde radican ciertos sentimientos o funciones cerebrales, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya desde hace mucho se sabe que en el neocórtex frontal se encuentra toda nuestra capacidad de decisión, de voluntad, de razonamiento, de pensar hacia el futuro. En otras zonas del cerebro se encuentran otro tipo de funciones. Actualmente, por ejemplo, se sostiene que en una parte que está por aquí atrás de la oreja, en el cerebro, ahí radican nuestras funciones de carácter espiritual. Sí. La espiritualidad, la religión, se desarrolla especialmente en una zona del cerebro. El ser humano, producto de la evolución, desarrolló en una región del cerebro esas capacidades, ¿no? Bueno, entonces ha habido todo un gran cambio también, grandes avances en lo que se llaman las ciencias del cerebro o ciencias cognitivas. Tendríamos entonces cuatro grandes ámbitos, pero resulta ser que lo más interesante de estos 4 ámbitos es que no corren por separado, sino que esos 4 ámbitos confluyen. Y los científicos hablan de una convergencia. La convergencia nano, bio, info, cogno, que quiere decir nanotecnológica, biotecnológica, informática y cognitiva. En las computadoras, pues lo que tenemos es la confluencia de la nanotecnología, con ingeniería, con electrónica. En el cerebro tenemos la confluencia tanto de la medicina como de la nanotecnología. O sea, todo conectado. Todo conectado. Hay quienes sostienen que el punto donde se conectan o la base donde se conectan es justamente en el mundo nanométrico, en el mundo molecular, ¿sí? Que es el que es imperceptible a nosotros. Ahí es donde están los grandes avances científicos y tecnológicos. Un ejemplo, ¿te imaginarías un motor nanométrico? No, bueno. Un motor. No. Ya existe un motor nanométrico. ¿De verdad? Funcionando. Lo que todavía no logran hacer es controlar la aceleración si pensáramos en un carro, sí, claro, de pisar el acelerador, acelero el motor, le quito el pie del acelerador, el carro va a desacelerarse, el motor se desacelera. Bueno, el motor ya está funcionando, lo que todavía no logran controlar es justamente la aceleración o el freno, por así decirlo. O el freno del motor, o apagar el motor, ¿sí? Pero ya existen motores moleculares, ¿sí? Hay una gran cantidad de cambios que están ocurriendo
que aún no lo sabemos, ¿no? Pero que ya están. No hace mucho tiempo aparecieron noticias de una oveja Dolly. Ah, claro. Pues eso es Que fue biotecnología. clonada y que ya habían... Bueno, pues se van a poder crear organismos que sean una mezcla de ser humano y cerdo para poder obtener ciertos tejidos que puedan servir para fines médicos. Claro. ¿Sí? Esto tiene toda una serie de implicaciones. ¿Sí? ¿Cómo vas a crear seres híbridos? ¿Sí? Sí, no, qué fuerte. Es fuerte, es fuerte. Es toda una discusión. Tiene implicaciones éticas, filosóficas, religiosas, jurídicas. Porque además, digo, especulando y hablando al aire, yo me pongo a pensar, imagínate si gente que no tuviera una conciencia social, que no tuviera una ética en favor de la humanidad y que utilizara esto con fines a lo mejor económicos, porque de hecho hay hasta otra película que ahorita, es que te escucho, Alejandro, y de verdad me siento como, exactamente, me siento como en esas películas de ciencia ficción. Okay. Creo que me vas a convertir en esa persona que va a ser aficionada, exactamente. Pues estaría muy bien, es muy bonita la ciencia ficción. Y entonces, no recuerdo el nombre de esta película, pero recuerdo que consistía en que habían creado en algún lugar lejos de una ciudad un centro médico en donde si había una persona que tenía alguna implicación médica importante, creaban como a su clon, lo hacían con exactamente todos sus órganos, y si esa persona, la real, por así decirlo, tenía dañado el hígado, entonces pues podía tomar de la otra persona ese hígado y ponérselo. Digo, estoy haciendo una sinopsis de esta película que estoy recordando, pero entonces el debate en esa película era, híjole, pero ¿es persona o no es persona? ¿No? Porque siente, qué calidad jurídica tiene, o sea, nada más fue creada, en realidad la creó la persona real, por así decirlo, o la primera persona. Para poder abastecerse de esos órganos. Y de repente empieza ese debate, como dices tú, que incluye el tema de la vida, el tema jurídico, el tema económico, ¿no? Porque no era un tema tampoco barato, ¿no? Cualquiera podía acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, me viene a la mente, a ver, ¿cómo podemos utilizar esto desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los riesgos más negativos que se pueden hacer cuando gente que no utilice con responsabilidad esta revolución tecnológica y la lleve a un caso en donde nos causa un perjuicio al planeta y a nosotros mismos? Ok, mira, primero veámoslo en el sentido positivo. Ok. Una persona tiene un padecimiento hepático. Los tratamientos anteriormente le damos medicina, pero esa medicina puede provocarle daños en el páncreas o en el intestino, o tener efectos colaterales. Ahora lo que se puede hacer, y ya prácticamente se está haciendo, son nanomédicos, nanorobots que te introducen al organismo, y lo que va a hacer ese nanorobot, ¿sí? O le dicen nanobots también para achicar la palabra, los nanobots, se va a tu tejido hepático que está dañado y junto con otros nanobots lo comienzan a reparar. Fíjate. ¿Sí? O a inocularle cierta sustancia a tu hígado para que funcione bien. ¿Sí? UAM Iztapalapa, División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Pues ahí ya hay nanocápsulas poliméricas para que dosifiquen la medicina que requieren los que sufren de epilepsia. Entonces, por ejemplo, ya ahorita en México, en la UAM Iztapalapa, ya están investigando esos temas. Ya hay nanocápsulas poliméricas que están programadas para ir soltando nanodosis, ¿sí? Para la gente que padece epilepsia. Wow. ¿No? Digamos, eso está muy bien. Claro, qué orgullo. Okay. Pero veámoslo en un sentido colectivo. ¿Qué va a suceder cuando las personas puedan programar su herencia genética? No somos unas sociedades igualitarias. Hay quienes tienen más recursos, hay quienes no tienen recursos. Entonces ahí va a haber, es lo que prevén, ya es una discusión. Ya no solamente la sociedad se dividiría socialmente. No, nos desplazarían a los que no tuviéramos el dinero
para tener esos genes perfectos. Lo que plantean es que podrían surgir castas genéticas. Claro, qué terrible. Castas genéticas que ya no van a padecer enfermedades, mientras que el grueso de la población Sí, va a lo estar sigue con toda la padeciendo. enfermedad, claro. Uno dirá, bueno, pasará el tiempo y ese conocimiento científico se socializará, se abaratará. Comentábamos hace rato que el primer teléfono celular que existió costó como $300,000, ¿no? Cuando ahora pues, no cuestan eso, Sí, o sea, no. se abarató. Y era gigante y ahora cada vez son más Pero reducidos. pasaron prácticamente 50 años, ¿sí? Medio siglo. Entonces, en medio siglo puede haber una diferencia genética que para algunos politólogos es una amenaza a la democracia y al liberalismo que reconoce que todos los individuos ante la ley somos iguales. Somos iguales, claro. No, pues introduciría una diferencia ya no solamente socioeconómica, introduciría una diferencia genética. Otra implicación. Perdón, entonces se atentaría contra los derechos humanos, a final de cuentas, en donde dicen, oye, todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Esa es una de las implicaciones. No, bueno. Lo otro podrías verlo de manera muy coloquial, muy sencilla, decir, pues yo quiero que mis hijos sean güeritos. Y está bien, ¿no? Y escoges que tu familia sean, pero ¿qué tal si todo el mundo le da porque sus hijos sean güeros y puede programar entonces a que sus hijos sean güeros? Claro. Digamos que ese sería el aspecto más superficial, pero Sí. se refiere en todo caso el problema de fondo a la cuestión de las enfermedades, ¿no? Tus condiciones de vida. Hay entonces este elemento, ¿no? de diferencia genética. Ahora, otro aspecto que está avanzando mucho en la genética y en esta revolución científica es las expectativas de vida de las personas. ¿Sí? Hay autores que dicen, no, científicos que dicen, perfectamente podemos vivir 120, 130, 140 años. Hay autores que incluso se plantean el problema o la cuestión de la inmortalidad. Mira, qué interesante. Y aquí podemos empezar a hablar ya de los transhumanistas. Claro. El transhumanismo lo que dice es que con la ciencia, con la tecnología, con todos los avances que nos está dando el conocimiento, podemos superar las condiciones de la limitación humana. Fíjate. ¿Y cuáles son las principales limitaciones de la condición humana? Las enfermedades y la muerte. Dice, no solamente podemos superar las enfermedades, sino que podemos plantearnos como meta la supresión de la muerte. ¿Sí? Y ahí hay dos posturas. Una postura que piensa que biológicamente podemos vivir eternamente. Imagínate las implicaciones Claro. psicológicas y colectivas de eso. Sí, saber que nunca vas a morir, claro. Ahí viene una cuestión. Los pesimistas dirán, cuidado porque el que viva más la gente va a tener implicaciones políticas. Dicen, imagínese un electorado donde la población sea ya toda de la tercera edad o predomine, pues va a ser un electorado conservador. Claro. ¿Sí? Otra Sí, implicación. ¿cuál democracia, no? Siempre, si son la mayoría, por ejemplo, adultos mayores, pues entonces la juventud nunca pudiera, Claro, exacto. digamos, Y es algo, influir para que es algo, o sea, votara la su juventud candidato, ¿no? Ganara su tiene candidato. posturas más progresistas, más avanzadas, menos conservadoras, Claro. por las propias condiciones de la juventud, y la gente mayor tiende a hacer posiciones ya más conservadoras, que den más estabilidad. Bueno, entonces ahí abre un problema. El otro problema, imagínate los líderes políticos dictadores. Sí. Si el dictador de Corea del Norte, que está jovencito, tendrá unos 40 años, calculo, pudiera vivir 140... 34, fíjate. Pues está más joven de lo que yo calculaba. Sí, un año más que yo. Si pudiera vivir 130, 140 años, pues se eternizan en el poder, ¿sí? Entonces, ese es otro problema que haría que los gobernantes se pudieran eternizar en el poder, además con un electorado conservador, ¿sí? Entonces, hay implicaciones desde el punto de vista político, ¿no? De la vida social, de la vida pública de los países, ¿no? Ese sería un elemento. Bueno, pero volviendo a la cuestión de los transhumanistas ven toda esta revolución científica y técnica con unos ojos muy optimistas. Ok. ¿Sí? Dicen, estamos en el umbral de un nuevo renacimiento, como el renacimiento que hubo en la Edad Media. Claro, ¿no? claro. Y estamos en las condiciones de romper con las limitaciones de la condición humana. Se nos abre un futuro
promisorio. Podemos ser más inteligentes, conocemos ya qué neurotransmisores facilitan nuestro desempeño cerebral, podemos ser más rápidos, claro. Físicamente más sanos, ¿no? Físicamente más sanos, podemos ser más estables emocionalmente, claro. no deprimirnos de andar ahí con ondas bipolares, podemos mejorar en muchos sentidos. ¿Quieres pintar un cuadro impresionista? Pues tómate una pastillita para que tu cerebro... O sea, digamos que ya todo estaría como programado. Sí. O sea, y voy a poner un ejemplo absurdo, pero de repente esos temas de que, no sé, te enamoras y te quieres desenamorar, bueno, te tomas esta pastillita y ya entonces tu cerebro automáticamente se va a dejar de desenamorar. Mi querido Alejandro, vamos a ir a un corte comercial, no se vayan, querida audiencia, estamos aquí en Platicando con TVIA, hablando acerca del transhumanismo y de la revolución científica con Alejandro Toledo de la UAM Iztapalapa. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Pues ya estamos de
vuelta aquí en Platicando con TVIA con nuestro querido Alejandro Toledo, quien nos está hablando acerca de esta revolución científica y del transhumanismo. Y justo, Alejandro, en el corte pasado tú nos explicabas, bueno, ¿qué plantea el transhumanismo? ¿No? ¿Cuál es este sentido positivo en donde dicen, oiga, no, es algo sumamente bueno que estemos con estos avances tecnológicos, porque gracias a eso vamos a poder ser pues una raza superior, por así decirlo, vamos a poder ser físicamente sanos, vamos a poder elegir cómo queremos que sean nuestros hijos, en fin, una serie de cosas positivas. Pero ahora me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál sería entonces, digamos que los pesimistas, ¿no? ¿Cuál sería el sentido negativo? Los que dicen, no, o sea, esta revolución científica no es algo bueno, es algo negativo, es algo que nos va a perjudicar, o ¿cuál sería, digamos que la oposición a este transhumanismo? La discusión va en un tanto en torno a las consecuencias de esa revolución científica. Okay. Y hay autores que advierten, dicen, cuidado, eso de transhumanismo suena más bien a tecnohumanismo. Y no podemos llegar a un nivel en el que haya esta diferenciación genética dentro de la sociedad. Eso tiene implicaciones de desigualdad, claro, sí. De opresión. Sí, falta de oportunidades de para falta de unos y oportunidades. Mientras unos van a poder vivir mucho más, otros van a poder vivir menos. Unos van a estar enfermos y otros ya van a estar totalmente sanos. No, y en este mundo entonces capitalista que tenemos, los que tengan más dinero van a tener mayor acceso a los que tengan menos dinero. Entonces igual las condiciones de desigualdad van a estar cada vez más, digamos que polarizadas. Ajá. Dicen, aguas con la revolución neurotransmisora, porque eso, si bien puede ayudar a entender cómo para no estar deprimido, o las funciones del cerebro, pero también puede llevar a control social y familiar. Mediante los neurotransmisores, la gente puede ser controlada. Hay una novela que se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde todo el mundo vive feliz porque consumen una pastilla que le llaman soma. Y con esa pastilla, pues todo el mundo está feliz. Sí, todo el mundo está feliz, entonces no tiene que quejarse, no tiene de qué cuestionarle a la sociedad, no tiene que cuestionarle a los gobernantes. No sufre nada, no se cuestiona nada, como dices, no hay temas de depresión, no hay nada. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen. Sí, hay cosas positivas, pero hay cosas también que debemos tener cuidado. Sí, claro. Lo que dicen, no debemos combinar los genes humanos con genes de otras especies, al punto en que perdamos nuestra condición humana, ¿sí? Eso también es un punto muy importante. Y finalmente hay los que son críticos más fuertes, más radicales, de esta visión optimista de los transhumanistas, que de hecho se consideran antihumanistas. Okay. Ellos parten de la idea de que el humanismo es el culto al ser humano, pero que el ser humano no ha cambiado a lo largo de la historia. Sus estructuras mentales son las mismas. Y que estos cambios tecnológicos van a traer consigo no un mundo de felicidad y de prosperidad, sino al contrario, un mundo de mayor control. Y, por ejemplo, ellos sostienen que el libre albedrío, por ejemplo, no existe, ¿sí? Claro, porque ¿qué pasa entonces con esa parte de las personas que dicen, no, pues es que hay un libre albedrío, yo puedo decidir si sí o si no, dónde está el individualismo? O sea, entonces esa parte la criticarían mucho. La critican mucho, e incluso lo que dicen es que los conocimientos actuales demuestran que no existe libre albedrío, que lo que existe son solamente reacciones químico-electrónicas en nuestro cerebro. Que me hacen actuar de una u otra manera. ¿Sí? El concepto de libre albedrío fue formulado por San Agustín con una visión neoplatónica para poder hacer compatible la idea de un Dios bueno, bondadoso, con el hecho de que hay hombres, seres humanos que se portan mal y hacen el mal, y en el mundo existe el mal. Entonces decía, bueno, ¿cómo es que Dios permite que esas personas hagan el mal? El concepto de libre albedrío, formulado por San Agustín, es para darle respuesta a este problema. Dice, no, pues Dios nos dio libre albedrío.
ya lo que haga uno con ese libre albedrío, pues es responsabilidad de uno. Sería entonces como la justificación, por así decirlo, para las personas que Si no tú son te la- religiosas, decir, a ver, si existe Dios y es el bueno, ¿por qué hace que existe el mal? Ah, bueno, porque existe un libre albedrío que permite que las personas se vayan por el camino bueno, por así decirlo, o por el camino malo. Entonces fue como la justificación que utilizó ahí San Agustín. Y la ahorita explicación que dio San Agustín. esta Y ahora lo teoría que se dice, cuenta, no existe libre albedrío. albedrío. ¿Es algo químico? Es algo químico. Y Fíjate tus qué decisiones en la interesante. mañana van a ser distintas a tus decisiones en la noche. Y si te enamoras de una persona, es porque hay una reacción tema químico. Una reacción química que se genera en tu cerebro producto de que lo ves, o las ferormonas. Si algo te causa, no Sí, sé, pero- en el olfato, o en la vista. O, Exacto. o- Bueno. y entonces, por ejemplo, con estas teorías, si yo me tomara esa pastillita con el libro que tú dices, es de, a ver, no sé, yo me enamoro, esta persona no me quiere, entonces me tomo una pastillita para olvidar a esta persona. Entonces Sí. ya soy otra vez feliz. Sí, incluso eso es lo que dicen. Puede uno olvidar los malos recuerdos. Fíjate. Si tienes recuerdos traumáticos, podrías tomar una pastilla o intervenirte cierta región de tu cerebro que anule ese recuerdo traumático, que te cause dolor, felicidad, sufrimiento, dolor, claro. etcétera, ¿no? Suena interesante, No, pero muy también suena, interesante. dices, ok, tiene implicaciones, ¿no? Lo siguiente que también critican es, dicen, todo esto pareciera que lleva a mayores libertades, el ser humano puede hacer más cosas, puede pintar un cuadro, puede correr más rápido. O el puede- control que dices, ¿no? Sí. Sirve para controlar. Y hablando de control, lo que sostienen los antihumanistas, los que ven de manera pesimista ese futuro, dicen, nos acercamos a una sociedad gobernada por el algoritmo. Suena algo extraño, suena algo raro, pero si yo utilizo las redes sociales, Son algoritmos, son algoritmos. claro. Y a través de Facebook saben cuáles son mis gustos musicales, cuáles son mis gustos literarios, qué opino yo, cuáles son mis posiciones políticas, dónde compro, Sí, muchos datos hasta personales tuyos, ¿no? Tu domicilio, quizá tu nombre, tu... a dónde viajo. Claro. Si viajo a tal lugar, de repente ya el Facebook sabe que estoy en tal lugar, ya me ubicó. Sí, sí, sí. Mi celular ya ubicó que crucé un uso horario y que ya la hora es distinta y me lo cambia automáticamente. Y conoce a quién le escribo, Claro. conoce, sabe qué le mando. Lo que acaba de ocurrir con esta Analytical Cambridge, Cambridge Analytical, exactamente. es eso, ¿sí? Fíjate. Te roban toda la información que tú gratuitamente les estás dando a las grandes compañías de todos tus gustos, todas tus preferencias. Y fíjate cómo va esto conectado con un tema que tuvimos hace unos meses, que era hablar de el uso de tus datos personales, de importancia de proteger esos datos personales, porque ya con estas herramientas, pues las empresas pueden captar tu información y con eso ir canalizándote, ¿no? O sea, el riesgo que implica. Por un lado dices, yo pongo música en YouTube y YouTube me dice, me sugiere rock porque se ha visto que a mí me gusta el rock. Dice, que a todo dar. Pero tiene otras implicaciones, Claro. me está conociendo en muchas cosas. Hay una frase muy, muy, muy bonita que dice, cuando uno le da un like a un gatito simpático en el Facebook, ahí está pasando información. Sí, claro. No sé si tú recuerdas, bueno, hace unas que te ponen luego en Facebook, que a ver, que cuestionarios sobre qué tanto conoces de geografía o de las capitales del mundo, o cómo te verías si fueras del otro sexo. Y la gente por curiosidad le Sí, le pica. pica. No, pues está pasando un montón de información Claro. y están accediendo a tu computadora, no solamente la información que tú transmites, sino la que pueden sacar de tu computadora. Por supuesto. Entonces estos autores hablan de que se viene una sociedad que va a estar gobernada por los algoritmos, en la cual no haya libre albedrío. Y en el futuro el algoritmo va a saber por quién votar, porque conoce también tus decisiones. Sí, tus preferencias, porque como dices tú... Que ya no vas a tener sí. que ir a votar a la casilla, el algoritmo va a votar por ti. Claro, van a decir, esta persona ya sabe que va a votar por tal Se inclina partido, por tal candidato, ¿no? Ay, qué interesante, esas pero son también la- preocupante. sí, Oye, preocupante. Alejandro, entonces tú como conocedor y con todo esto que nos estás explicando,
¿cuál sería tu perspectiva? Porque por lo que nos estás diciendo son la teoría pesimista, ¿no? La transhumanista, que es en un sentido muy positivo. ¿Cuál sería tu percepción? Es decir, digo, eso es una pregunta muy personal porque, pues, digo, cada cabeza es un mundo, claro, ¿no? Que cada uno tenemos esos nanos que nos hacen pensar distinto, pero desde tu perspectiva y como conocedor, ¿tú crees que el transhumanismo es lo correcto o el pesimismo está yendo con ideas muchísimo más profundas y más reales? ¿O qué opinas tú? Pues yo soy de la idea de que la realidad siempre tiene dos caras, ¿no? Y que en ese sentido hay aspectos de la postura transhumanista en su visión optimista que sí podemos retomar, que son positivos. El hecho de que en vez de tomar un medicamento que me dañe ciertos órganos para curarme el hígado, pueda haber un robotito de tamaño nano, un nano enfermero que me cure el hígado, sí, claro. Eso me parece excelente. El que haya un algoritmo que sepa qué pienso, cómo pienso políticamente, si soy creyente, si no soy creyente, si me gusta tal música, si me gustan tales autores, si le escribo a tal persona, si no le escribo a tal persona, eso no me gusta. ¿Sí? Sobre todo porque nos invadirían, ¿no? O sea, ya realmente estarías bajo la lupa cada actuación que tú hicieras. Y si no le gusta, supongamos, a un régimen, vamos a llamarlo así, entonces dirían, vamos a darle la pastillita, volviendo al tema que tú dices, para que piense de esta manera, para que actúe de esta manera. Sí, ahí lo que viene sería el control de la mente. O la mente llega a ser controlada por estas grandes fuerzas, ¿sí? Impersonales, ¿sí? O los seres humanos mantienen su mente fuera del conocimiento de las autoridades. Lo quiero decir de la siguiente manera. Si yo quiero viajar a Estados Unidos, tengo que llevar mi computadora y van a estudiar 5 años de mi historial en las redes sociales. Pues obviamente que no voy a entrar a Estados Unidos. ¿Para qué hago el intento, no? Porque yo conozco mi historia en las redes sociales. Claro. Igual si quisiera yo entrar a Israel ahora en la actualidad, pues no voy a poder entrar, porque si ven mis redes, decir, no, pues no entra. Claro. Entonces hay una serie de limitaciones, de controles que con las nuevas tecnologías también se pueden imponer, y de hecho se están imponiendo. Entonces tenemos los dos aspectos, ¿sí? El ejemplo que di hace rato de China con el ultrasonido. Claro. Depende de la sociedad, depende de sus instituciones, depende de la ética de la sociedad, el que se utilice en un sentido o se utilice en otro sentido. No, pues sumamente interesante lo que nos estás diciendo, mi querido Alejandro. Desafortunadamente, qué bueno que te gustó. El tiempo se nos ha pasado rapidísimo. Por supuesto, estás bienvenido para que vengas en cualquier otra ocasión y hablamos de este tema. Pero antes de despedirnos, me encantaría que pudieras dar tus datos, porque toda aquella persona que nos está viendo y que quisiera aprender más acerca de esta revolución científica, acerca de la nanotecnología, acerca de la revolución tecnológica y de estos 4 ámbitos que nos platicaste y del transhumanismo, que pudieran acercarse a ti para que pues nos adentráramos. Yo te confieso que voy a ser una de las primeras, con esto me estás convenciendo, y además las implicaciones que tenemos, ya nos dijiste, ¿no? Positivas y negativas, y la parte en donde está una línea muy delgada entre que seamos muy invasivos y entre que podamos nosotros ejercer nuestras libertades y todo lo que dicen nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, si pudiéramos dar, por favor, tus datos. Mi correo electrónico, claro que sí, es Toletum, TOLETUM 2010 @gmail.com. Perfecto. Probablemente si googlean pueden encontrar una conferencia sobre este tema de hace ya algunos años, que se llama precisamente Nanoconvergencia y Transhumanismo. Perfecto. Pero si no les aparece, si me mandan, me escriban y yo les paso esa conferencia en PowerPoint, ¿no? Ay, pues Alejandro, y les puedo recomendar además textos de autores que realmente están involucrados. Hay uno que se llama Homo Deus. No, bueno, fabuloso. Pues ahora sí se nos ha ido el tiempo, ya me están diciendo que se acabó. Okay. Amigas y amigos, pues muchísimas gracias por sintonizar Platicando con TVIA. Yo soy Carol Orozco. Espero que les haya gustado la emisión de hoy y nos vemos el próximo lunes aquí en Platicando con TVIA. Sintonicen por favor Haz Tele TV.